Muy buenas tardes. Un saludo especial en nombre de la doctora Gloria Estela López Jaramillo, presidente del Consejo Superior de la Judicatura y de los demás magistrados que integran la corporación. Bienvenidos a esta conferencia virtual denominada Acciones de impugnación y establecimiento del Estado civil, que hace parte del segundo ciclo de capacitación en Derecho de Familia. Las acciones de impugnación y determinación del Estado civil resultan trascendentales para hacer efectivo el derecho fundamental de todo ser humano a tener definida su real filiación. En los últimos tiempos, el avance de la ciencia a partir del desarrollo de la prueba de marcadores genéticos del ADN, que determina o excluye casi a punto de certeza la paternidad o maternidad de las personas, conllevó a que los procesos de investigación y de impugnación de la paternidad se volvieran más rápidos y que sus términos de caducidad para la interposición de estas acciones desaparezcan o se vinculen con la obtención del resultado de la prueba científica. La variación que ha tenido la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia interpretando estos avances y las modificaciones introducidas por el Código General del Proceso hacen pertinente volver la mirada sobre el tema con el objetivo de dejar sentado el estado del arte en algunos de los puntos más problemáticos de esta temática, siendo este el propósito de la conferencia de hoy, partiendo de la regulación legal del Estado civil y la forma como se han venido presentando los cambios antes mencionados. En esta oportunidad tenemos el honor de contar con el doctor Juan Manuel Dumes Arias, abogado, magíster en Derecho de la Universidad Nacional, especialista en Derecho Procesal Civil y Familia. El doctor Dumes ha sido también juez promiscuo de familia, docente de varias universidades de nuestro país, formador asiduo en nuestra Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla. Actualmente se desempeña como magistrado de la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Cundinamarca. Doctor Dumes Arias, es un gusto tenerlo con nosotros. Bienvenido, tiene el uso de la palabra. Muchas gracias, doctora Mari Lucero Novoa, directora de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, y hago extensivo saludo a la doctora Gloria Estela López Jaramillo, presidente del Consejo Superior de la Judicatura, y a todos los servidores y servidores judiciales que se han vinculado a este evento y demás personas que comparecen a este acto de capacitación virtual. La charla que voy a iniciar tiene como propósito volver la mirada sobre el estado civil de las personas, mirar un tanto cómo es su reglamentación legal, para de ahí partir con el propósito de la manera como se regulan hoy día las acciones de impugnación y establecimiento del estado civil. La idea es volver una mirada sobre cómo se origina la problemática y cuál es la solución que hoy tiene en la legislación y la jurisprudencia. Voy a compartirles una presentación en este momento para iniciar la charla. Muchas gracias. Entonces, si iniciáramos mirando qué es el estado civil, diríamos que todo ser humano se predica en relación con la familia de donde proviene, si es hijo matrimonial o extramatrimonial, de unión marital o adoptivo, si es casado, si vive en unión libre, en unión marital, o soltero o viudo. Asimismo, como datos identificadores podemos decir su nombre, su sexo, si es mayor o menor de edad, si vive o murió. La naturaleza jurídica del estado civil se deriva del reconocimiento de la personalidad jurídica como un derecho fundamental, consagrado en el artículo 14 de la Constitución Política, en el artículo 16 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y en el artículo 3 de la Convención Americana. Si uno mirara sobre los atributos de la personalidad, tenemos que toda persona tiene, entre otros, el derecho a un nombre, a un domicilio, a un patrimonio y a un estado civil. Y la Corte deriva de ese artículo 14, reconocimiento de la personalidad jurídica, un derecho fundamental innominado, que es el derecho a la real filiación. Si tomamos que el estado civil de una persona es su situación jurídica en la familia y la sociedad que determina su capacidad para ejercer ciertos derechos y contraer ciertas obligaciones, que es indivisible, indisponible, imprescindible, y su asignación corresponde a la ley, y diríamos que el estado civil de las personas deriva de hechos, y esto es muy importante, de hechos como la muerte, el nacimiento, de actos como el reconocimiento voluntario de paternidad, el contraer un matrimonio, y de providencias judiciales, como la sentencia de adopción, la sentencia que decreta un divorcio, una sanción de efectos civiles, que lo determinan, y de la calificación que de aquellos haga el funcionario de registro. Eso características del estado civil que es indisponible, es decir, no puede de él cederse ni venderse, es imprescriptible, no se gana con el paso del tiempo
ni ligado a eventos de la prescripción. Es indivisible, es uno solo, no puede tener un estado frente a una persona y otro estado frente a otras personas. Es de asignación legal, tiene que tener fuente en la ley para que pueda derivarse que hay un estado civil. Cumple una función identificadora del ser humano. Es irrenunciable. Yo no puedo renunciar a mi estado civil, no puedo dejar de ser padre o hijo de quien soy. Y las normas que lo regulan son normas de orden público, es decir, los efectos de las normas jurídicas cuando son de orden público implica que las personas que tienen destinados sus efectos no las pueden modificar. Si yo contraigo un matrimonio, adquiero con el matrimonio todas las obligaciones que se derivan de ese estado civil, el surgimiento de una sociedad conyugal, la presunción de legitimidad de los hijos, etc. Y no puede renunciar a esa regulación legal en la que hay un interés público que así lo establece. Es susceptible de prueba de su posesión, es decir, es imprescriptible, pero es susceptible de prueba de su posesión, es decir, la posesión del estado civil puede servir de prueba de que se tiene ese estado civil. Ahora, ¿cómo se llama el archivo del registro del estado civil? Tiene 7 libros que son el libro de nacimientos, de matrimonios, de funciones, el índice de registro de nacimientos, matrimonios y funciones, el libro de visitas, el archivador de documentos, que es de los más importantes, y el libro de varios. Ahora, ¿cómo se lleva ese registro? Todo registro civil se lleva con tarjetas que son doblemente elaboradas. Una para la oficina que elabora el registro y otra que va a la oficina central de la Registraduría Nacional de la Nación. ¿Qué contiene? La naturaleza del acto, el lugar y la fecha en que se inscribe, el nombre completo del domicilio de los comparecientes y su identidad, el documento con el que ella se estableció, la firma de los comparecientes. El proceso de registro se da por 4 etapas: la recepción, extensión, otorgamiento y autorización. El funcionario de registro recepciona las declaraciones de los interesados o testigos, los identifica y procura establecer la verdad de los hechos denunciados, especialmente los nacimientos y defunciones, o recibe la providencia judicial que se quiere registrar. Extiende la versión escrita de lo relatado o consignado en la providencia, que de ser aceptada es otorgada con el asentimiento o aquiescencia del que comparece con su firma, y cumplido lo cual el funcionario autoriza o da fe del acto de registro estampando él su firma. Por último, se deja constancia de descripción tanto en el documento presentado como en la copia del archivo. El folio de registro del estado civil de nacimiento va a centralizar toda la información del estado civil. Ahí se van a anotar todos los hechos del estado civil que vienen posterior al nacimiento: reconocimiento, matrimonio, separación de cuerpos, separación de bienes, etc. Ahora, la privación de patria procesada, suspensión, interdicción, adopción, matrimonio o defunción. Es el registro de toda nuestra vida. Ahora, la nulidad por vicios de forma de la inscripción en el registro. Eso es muy importante para poder entender por qué de las acciones de impugnación y establecimiento de paternidad. O sea, aunque pueden haber vicios en la inscripción del registro para elaborar un funcionario encargado del registro, hay un que tiene unas acciones de nulidad en el espacio administrativo. La falta de la no aceptación del otorgante, no querer firmar el funcionario, la no identificación o carencia de firma de los comparecientes y testigos. Si se presenta alguno de estos vicios, pues de ahí no pasa el asunto. No vamos a entrar a hacer una acción de impugnación o establecimiento de la paternidad, porque se queda en los vicios de forma de ese registro efectuado. O, por ejemplo, la falta de los documentos soporte de la inscripción. Ahora, señala el artículo 118 de la Ley 1395 del 2010, que fue emitida por cuestiones de orden público, que la inscripción de los actos jurídicos y hechos jurídicos y providencias, de todos los hechos y providencias que deban inscribirse en el registro civil o que afecten el mismo, podrán inscribirse en cualquier oficina autorizada para cumplir con la función de registro en el territorio nacional o en los consulados de Colombia en el exterior. Antes era causa de nulidad formal del registro si no se hacía en la inscripción del matrimonio, del nacimiento, de la defunción, en el lugar donde ocurría el hecho. Pero a partir de esta ley, se permite que se haga en cualquier oficina del Estado civil. Ahora, el valor probatorio de las actas y folios. Los libros, los folios, las tarjetas o copias certificados de registro civil son documentos públicos, de acuerdo con el artículo 243 del Código General del Proceso, y por ello hacen la prueba de la fecha y lugar de su otorgamiento y de las declaraciones que el funcionario de registro que los autoriza, artículo 257. Es un documento público en cuanto a las declaraciones que hace el funcionario de registro, como lugar, fecha de inscripción, hora y qué persona comparece, y si bien no está garantizada la veracidad de lo consignado por los allí declarantes, esta se presume mientras no se desvirtúe. Entonces, la inscripción del Estado civil como su medio de prueba. El artículo 106 establece que
ninguno de los hechos y actos y providencias relativos al estado civil y capacidad de las personas sujetos a registro hacen fe en proceso ni ante ninguna autoridad, empleado o funcionario público, si no ha sido inscrito o registrado en la respectiva oficina, conforme lo dispuesto en la respectiva ordenación, salvo en cuanto a los hechos para cuya imputación no se requiera legalmente la formalidad del registro. Es decir, en eso hay una similitud con la regulación formal de la propiedad. Entonces, el artículo 107 señala que ningún hecho o acto o providencia surtirá efectos frente a terceros, sino a partir de la fecha de su inscripción o registro. Es una equívoca redacción que genera problemas de interpretación que fue copiada del 1250. Estos decretos del 1250 y el 1260 fueron expedidos en la misma fecha. Y uno refería al registro de inmuebles y otro al registro del estado civil de las personas. Entonces debe acompasarse ese 107 con la interpretación de todo el sistema del registro y diferenciar las inscripciones de hechos y actos y providencias que tienen efecto constitutivo del estado civil y las que tienen efecto declarativo para efectos de establecer a partir de qué momento su inscripción va a producir efectos. Entonces, si se trata de un hecho del estado civil que es de naturaleza meramente constitutiva, de divorcio, la adopción, de bienes, sus efectos solo se producen desde que se realiza la inscripción en el registro. El artículo 4 de la ley 2592, por ejemplo, establece que las providencias de nulidad matrimonial proferidas por la autoridad de la respectiva religión, una vez ejecutoriadas, deberán comunicarse al juez de familia o promiscuo de familia del domicilio de los cónyuges, quien decretará su ejecución en cuanto a los efectos civiles y ordenará la inscripción en el registro civil. Solo a partir de esa inscripción que ordena el juez de familia tendrá efectos esa disolución de la sociedad conyugal, por ejemplo, derivada de esa declaración de nulidad eclesiástica del matrimonio. Ahora, si el efecto es declarativo, nacimiento, matrimonio, reconocimiento de hijos extramatrimoniales, los efectos se producen desde la ocurrencia del hecho que engendra el Estado y no desde su registro. Ahí, por ejemplo, lo importante es hacer la diferenciación. Puede afirmarse entonces, por ejemplo, que contraído el vínculo matrimonial o religioso, se está casado aun cuando no se encuentra registrado el mismo. Y otra cosa es que para probarlo, pues te va primeramente a hacerse el registro. Porque veíamos antes que la prueba del Estado civil es el registro de ese hecho, de ese acto, de esa providencia del Estado civil. Ahora, el registro de nacimientos, y ese es el punto de partida de la charla de la impugnación y establecimiento de la paternidad que vamos a tratar. El registro de nacimiento es único y definitivo. O sea, ¿qué nacimientos se registran? Los nacimientos que ocurren en Colombia, en el exterior, hijos de colombianos que nacen de padres colombianos o uno de los padres son colombianos que buscan registrarlos acá, puede hacerse directamente en Colombia o en el exterior. Nacimiento de seres humanos vivos, es decir, que se separen en que los 30 días siguientes al hecho del nacimiento. El nacimiento se acredita con la partida, con el certificado de nacido vivo o con 2 declaraciones de personas que hayan presenciado el hecho. ¿Qué se exige para describir la filiación paterna? Y aquí empezamos con el tema del establecimiento y la impugnación del Estado civil. Un Estado civil se establece cuando se carece de él. Un Estado civil se impugna cuando, teniendo un estado determinado, no se aviene con la realidad. Entonces, ¿cómo se establece el estado civil de las personas? La filiación la filiación paterna y la filiación materna se va a establecer a partir de la inscripción del nacimiento. Dice el artículo 54 de la ley 89 del 53 establecía que en el registro de nacimiento se escribirán como apellidos del inscrito el primero del padre, seguido del primero de la madre, si fuera hijo legítimo, o extramatrimonial reconocido o con paternidad judicialmente declarada. En caso contrario, se le asignarán los apellidos de la madre. Esta norma si la norma es casada, será hijo extramatrimonial y serán hijos extramatrimonial. Ahora, esa norma fue declarada inexequible moduladamente en la sentencia 519 de 2019 de julio 20, perdón, esa sentencia fue declarada una inexequibilidad modulada en la sentencia C519 de junio 20. Ahora, cuando se va a registrar el nacimiento, la persona que va a hacer el registro, que quién lo hace el padre, lo hace la madre, el ascendiente, lo hace el director del hospital o del centro donde el menor nació, lo hace la persona que recogió al niño de la calle, lo hace el defensor de familia, o lo hace inclusive el mismo por denunciar cuando llega a su mayoría y no se ha realizado su registro. Con las declaraciones de los testigos que presenciaron el hecho, se va a establecer quién es la madre. Y la paternidad dependerá de la condición de la madre para el momento de la concepción de ese niño. Recuerden ustedes, como el artículo 92 dice que de la época del nacimiento se corrige la concepción. Se presume de derecho que la concepción ha precedido del nacimiento no menos de 180 días cabales y no más de 300 días contados hacia atrás desde la medianoche en que principie el día de nacimiento.
esos 120 días en que ocurrió la concepción, la unión del espermatozoide que fecundó al óvulo y que dio lugar a ese nuevo ser. Entonces, si el hijo es concebido durante el matrimonio de sus padres, es hijo legítimo. Entonces, cuando se va a registrar ese nacimiento, el funcionario del registro preguntará, ¿la madre es casada? Y será suficiente con que la persona que haga el registro, que puede ser la propia madre, puede ser el esposo o puede ser un ascendiente, asentirá si son casados. Y de ser casados, pues quedará determinado que haya determinado que esa la afiliación tanto materna como paterna de la madre que le dio luz y paterna del esposo de esa madre, a quien se presume por el artículo 113 de la patrimonio paternines, que el marido es el padre de los hijos concebidos por su... La presunción de derecho fue eliminada y por esta sentencia de control de constitución o de hoy día se puede estaría probando que tienen esa unión marital de... Será solamente los que hagan ese trámite de obtener el reconocimiento de esa unión marital de hecho quienes puedan obtener que tenga la presunción efectos. Muy bien. Entonces, el artículo, eso en cuanto que la madre, estamos hablando de una madre que está casada o que vive en unión marital de hecho declarada y entonces será presumida la paternidad. Si la madre no es, ¿qué se necesita? Está regulado en el decreto 60, que cuando se registra el hijo y no se tiene el dato del padre, se ignora el dato del padre, se escribirá que la madre no es casada y entonces se podrá en una hoja aparte anotar quién es el padre. Y a ese quién es el padre, si él no comparece como testigo o como denunciante de derecho, y para comparece como testigo como denunciante de derecho y se afirma que es el papá, pues hay que definir su paternidad extramatrimonial por su manifestación de voluntad. La otra por reconocimiento voluntario. Se reconoce por escritura pública o por testamento. Se reconoce, bueno, en caso por manifestación expresa o directa efectuada ante el juez o defensor, comisario o inspector. Ahora, la imposibilidad de discutir por vía de nulidad sustancial del folio de registro de nacimiento la paternidad. O sea, no puede invocarse vicios del consentimiento porque las acciones son especiales. Las acciones son las de establecimiento o impugnación del estado civil. O sea, yo no puedo demandar la nulidad del acto de registro porque me engañaron y mi consentimiento estuvo viciado. No. Las acciones son las acciones de impugnación o establecimiento porque son acciones especiales, porque trata de estado civil de las personas en que el Estado tiene un interés fundamental en que se mantenga y por eso el legislador creó esas acciones. Así lo tiene establecido la jurisprudencia. Hay un precedente judicial entre esas sentencias. ¿Y cómo se supera esto? Pues se le ordena al juez de familia que interprete que la demanda que se presenta alegando nulidad de registro se interprete como una demanda de impugnación del Estado civil. Ahora, las acciones de establecimiento del Estado civil entonces buscan establecer un Estado. El tribunal tiene sentado su registro civil por el hecho de su nacimiento cuando se inscribió. Ahora, cuando el tribunal y no el padre no reconoce, se crean unas causales para demandar esa investigación, esa afiliación patrimonial. Y inclusive se regula que pueden demandarse varias veces por distintas causales que están reguladas en la ley. Y vamos a ver la prueba científica, qué papel ha jugado en este proceso. Y por último, vamos a mirar las modificaciones de la ley 1060 del Código Penal del Proceso en esa temática de investigación de la paternidad. ¿Cuáles son las causales? Las causales son 6 causales. Primero, en el caso del rapto o de violación, cuando el tiempo del hecho coincide con el de la concepción, los 120 días que digamos antes, de la fecha del nacimiento, de la noche del nacimiento, se cuentan hacia atrás y se dice que el hijo no pudo haber sido concebido ni menos de 180 días atrás, ni más de 300. Entonces, ese espacio que hay entre los 180 días y los 300 son los 120 días en que se presume ocurrió la concepción. Entonces, en el caso del tiempo de derecho de autoridad, si existe carta u cualquier documento en el que el padre haga una confesión inequívoca de paternidad. Cuarto, que era la más ocurrida, la que más se trabajaba. En el caso entre el presunto padre y la madre hayan existido relaciones sexuales, en la época en que, según el artículo 92 del Código Civil, pudo tener lugar la concepción. Dichas relaciones podrán inferirse del trato personal y social entre la madre y el padre y el presunto padre, apreciado
las circunstancias en que tuvo lugar, según los antecedentes y teniendo en cuenta su naturaleza, intimidad y continuidad. En el caso en que entre el presunto padre y la madre hayan existido relaciones sexuales en la época en que, según el artículo 92 del Código Civil, pudo tener lugar la concepción. Los jueces de familia tenían todos los almanaques y se hacía el trabajo de establecer esos 120 días atendiendo a la fecha de nacimiento para buscar probar en esos 120 días que hubo hechos de los cuales derivar que pudieron haber relaciones sexuales en la pareja entre el presunto padre y la madre, para de ahí derivar que esa persona puede ser el papá de ese hijo que se demandaba la filiación paterna. Dichas relaciones no pueden inferirse el trato personal o social entre la madre y el presunto padre, apreciado dentro de las circunstancias en que tuvo relaciones de la misma índole con otros hombres, o a menos que de acreditarse que aquel, por actos positivos, acogió al niño como suyo. En el caso del ordinal, no será la declaración si el demandado demuestra la imposibilidad física. Bueno, por último, si el trato personal y social dado por el presunto padre a la madre durante el embarazo y el parto, demostrado con hechos fidedignos, fuere por sus características ciertamente indicativo de la paternidad. Y cuando se acredita la posesión notoria del estado de hijo. Estas causales de paternidad eran las que se investigaban en ese proceso. Y la ley decía que podían demandarse una vez y volverse a demandar. Si se había demandado por relaciones sexuales y no era aprobada, podía demandarse, por ejemplo, por posesión notoria del estado civil, que por más de 5 años el padre había reconocido al hijo como tal, lo había pagado la manutención, le había llevado al colegio, etcétera, a pesar de que no hubiese fallado un proceso anterior en el que no se aprobaban las relaciones sexuales extramatrimoniales en la época de la concepción, podía acreditarse la posesión notoria del estado civil y entonces salir avante la pretensión. Pero el proceso vino a modificarse a través de las pruebas científicas. La ADN, que viene a cambiar todo el sistema de impugnación y establecimiento de la paternidad, pero antes otras pruebas científicas que también tenían una validad importante en estos procesos. Por ejemplo, si mirábamos al inicio del proceso, desde vieja data se tenía por establecido que la exclusión de paternidad se podía dar por el análisis comparativo de los grupos sanguíneos entre el padre, la madre y el hijo, porque científicamente se tenía establecido que los hematíes de la sangre, que se han encontrado dos aglutinógenos, antígenos distintos A y B, que pueden manifestarse en los hematíes separados conjuntamente, A, B o AB, o faltar ambos, en cuyo caso será O. Cada persona tiene uno de estos genes, que son distintos, aleomorfos, independientes, y aplicando la ley de Mendel en los grupos A y B, se heredan como dominantes. Por tanto, no puede darse los hijos si no están puede darse en los hijos estos factores si no están presentes en los padres. Así, el padre o madre grupo O no puede tener un hijo grupo AB, el padre AB no puede tener un hijo O, el padre O positivo no puede transmitir a sus hijos el factor A ni el B, el padre O o la madre O, todos sus hijos serán O, el padre O y la madre A, sus hijos pueden ser A u O, el padre O y la madre AB, sus hijos serán A o E. Son reglas científicas, a diferencia del derecho, que son normas que no tienen ese carácter, que pueden variar de una legislación a otra. El carácter científico de las deducciones del conocimiento de las personas que estudian factores como esto de la composición genética, hace que la verdad que es aquí verdad sea verdad en cualquier otro lugar de la Tierra. Entonces, eso hace que el derecho haya cogido, entonces, que la ciencia le presta una ayuda en su proceso de investigación. Eso de investigación de la paternidad, que antes eran una reconstrucción de hechos, eran una verdadera historia de Colin Tellado, de las novelas de Colin Tellado, volver a meterse a investigar con detenimiento esas relaciones afectivas para de ahí llegar a deducir que hubo un trato que podía deducir relaciones sexuales y de ahí la paternidad venía acompañado por la ciencia que facilitaba todo el proceso. Así de antaño se establecía que siendo negativo la paternidad natural reclamada el análisis comparativo de los grupos sanguíneos de la madre y de esta con el presunto padre, no se hacía necesario entrar a estudiar cada una de las causales de presunción de paternidad deducidas, por aparecer desvirtuadas con la prueba pericial practicada, razón por la cual la sentencia impugnada, en este caso impugnaba una sentencia que había declarado la paternidad, no obstante que los grupos sanguíneos no eran compatibles. Sentencia hay un precedente judicial que estaba dado por esa sentencia que viene desde el año 58. Pero la predictación antropológica, que fue una de las primeras predictaciones que se establecían en estos procesos, que era medir esa referencia a los rasgos morfológicos de los seres humanos que se transmitían también de generación en generación. Mire que es igual el papá, los ojos, la forma del cráneo, su estructura ósea y demás. Esa prueba antropológica no estaba prevista en la ley como una causal declaratoria de paternidad, y tampoco con una varilla probatoria que fuese suficiente para dar la declaratoria de paternidad.
La Corte señalaba que en torno a la interpretación antropobiológica no se ha previsto la ley hasta ahora constituido autónomo o causal independiente que dé lugar a presumir la paternidad natural y por ende declarar judicialmente con apoyo en ese único medio de prueba. La habilitación per se, desprovista de cualquier otro elemento de convicción, no tiene la virtualidad de ubicar en el tiempo el trato sexual. Sentencia del año 87. Pero viene un fallo premonitorio, un fallo del año 81, en donde ya la Corte de Suprema Justicia miraba cómo el avance de la ciencia podía entrar a facilitar este tipo de procesos. Y señala a la Corte que es bien sabido que en la actualidad se cuenta con descubrimientos que con un grado de probabilidad tan alto que se acerca a la certeza, permite llevar a hacer el señalamiento de la persona del padre investigado. Ya no es como en el pasado, cuando el adelanto inicial de la ciencia solo permitía, con base en el estudio de los grupos sanguíneos del progenitor y del presunto hijo, descubrir la paternidad, más no señalarla. En el pasado de los estudios sanguíneos solo podía llegarse a la conclusión de que determinada persona no podía ser o no era el padre por existir incompatibilidad entre su grupo sanguíneo y el del hijo que reclamaba la paternidad. En la actualidad, por el contrario, los modernos sistemas permiten solamente la exclusión mencionada, no solamente la exclusión mencionada, sino mediante ellos se ha tornado posible llegar a la afirmación de si la persona señalada como padre presunto lo es en verdad. Sentencia de junio 16 del 81. Y viene una sentencia que es una sentencia hito en el tema, que es la sentencia de mayo 10 del 2000 de la Corte Suprema de Justicia, en la que establece que el dictamen pericial hoy no solo permite excluir, ya estábamos hablando de la prueba del ADN, sino incluir con grado de certeza absoluta a quién es el demandado como padre presunto, de la prueba crítica en la que el razonamiento legislativo para inferir la paternidad, autorizar a declarar judicialmente, recorre varios caminos: el hecho conocido, probado, el trato especial entre la pareja, el hecho inferido, las relaciones sexuales y el segundo hecho inferido de la paternidad. Se pasa hoy, con ayuda de la ciencia, a una prueba de los hechos científica, cuál es la de excluir a alguien como padre, o la de incluirlo con grado de certeza prácticamente absoluta, mediante el análisis, procedimientos técnicos avalados mundialmente y tomados en el estado presente como ciertos indubitables. Se pasa hoy casi directamente al fin último de las presunciones legales que contempla la ley 75-78, declarar la paternidad o desestimarla. Entonces, advertida esa necesidad de que se legislara en el tema, pues ya la ciencia estaba más avanzada que el derecho no se avenía con lo que la ciencia señalaba. Entonces vino a dictarse la ley 721 del 2001, que es la ley que va a establecer la modificación y le va a dar el carácter de prueba suficiente a la prueba de ADN. Esta ley vino a tener en su desarrollo que las causales, por ejemplo, dejaba que las causales de investigación de la paternidad que aún se mantenían vigentes y su propósito de prueba iban a cambiar. O sea, ya no iban a ser el objeto principal del proceso, sino que solamente iban a tener vinculación con el objeto del trámite, con la investigación, cuando no se pudiese decretar la prueba genética. Así lo determinó la Corte Constitucional en sentencias de 473 de 2005. Solo en caso de que se impida recaudar la prueba, vendrán a aprobarse las causales de la ley 75 del 68. El trámite del proceso lo cambió, le puso la ley 721, un trámite expedito, admisión de la demanda, decreto de la prueba, y vendrá con base en el resultado a decretarse la afiliación o a negarse, o a accederse a la impugnación o a negarse la afiliación o no accederse a la impugnación. La prueba es suficiente para declarar o negar la paternidad y es inviable, entonces la pregunta ¿es inviable demandar por causal distinta la investigación de la paternidad o la afiliación natural? Uno diría, puede demandarse por causal distinta, digamos que antes sí. Antes de la ley 721 estaba previsto que la persona pudiese demandar 2 veces la investigación de su paternidad siempre y cuando fuera por causales diferentes. Pero hoy día, si se decreta la prueba, si el resultado de la prueba es el que va a determinar el fin último del proceso, pues ya no va a dar lugar a que haya un segundo proceso, porque en el primer proceso se decretó la prueba y el resultado de la prueba no va a variar con una segunda demanda. La nulidad por cambio de procedimiento. La ley establecía un procedimiento expedito, pero cuando salió la ley había procesos que estaban en curso. Recuerden ustedes cómo en el trámite anterior se establecía que si el menor demandante era menor de edad, si el demandante de la afiliación era menor de edad y el padre estaba vivo, pues era un proceso de investigación de la paternidad, pero si estaba muerto el uno era mayor de edad, se llamaba afiliación natural y se tramitaban por trámite diferente.
juez competente era diferente, uno era trámite verbal, el otro era trámite ordinario, etc. Ahora, con el nuevo proceso se cambió y se viene a establecer que será siempre el proceso verbal el que determine la manera de tramitar este proceso. Entonces, para ese momento, porque se alteró y había un asentimiento, entonces genera nulidad del trámite. Ahora, ¿qué pasaba con la inasistencia de la prueba, con la inasistencia del presunto padre a la práctica de esa prueba en estos procesos? Pues la inexistencia de la prueba era insuficiente para decretar la paternidad. Era un indicio que si se sumaba a otras pruebas podía, con base en esa sumatoria de pruebas, el indicio de inexistencia, testimoniales y demás, declararse probada una causal y por lo tanto declarar la paternidad. Sin embargo, a ese momento se leía que el decreto de la prueba era obligatorio y era obligatorio también su recaudo, que no podía el juez quedarse simplemente con el hecho de que el demandado no acudía al laboratorio y por lo tanto no se podía practicar la prueba. No, el juez le ordenaba, la sentencia viene la corte a ordenarle al juez que inicie incluso, que haga uso de sus facultades del artículo 39, que por lo tanto haga incluso inspección invasiva del cuerpo del renuente, haga inspección judicial a la casa, buscando la reconstrucción del ADN o incluso reconstruir el ADN con sus parientes, so pena de nulidad del proceso. Y la Corte Constitucional, a la par con esta lectura, viene a decir que si no se decreta la prueba, se constituiría en una vida de hecho. Si la prueba genética no se decreta en estos procesos, es una vida de hecho porque dice, no se compadece, que si el avance de la ciencia nos dice que esa prueba es suficiente para determinar con grado casi de certeza que se es el padre o que no se es el padre, pues debe practicarse la prueba en todos estos casos. Sin embargo, viene la ley 1060 del 2008 y va a cambiar. Bueno, esta es la regulación como quedó en el Código General de Procesos. En todos los procesos se decreta la prueba, se corre traslado y con base en esa se va a fallar. En el Código ya estaba establecer que ya no va a haber posibilidad de que haya una nueva demanda. La demanda va a ser solo una demanda, porque en la demanda le exige que demande todos los hechos y todas las causales que tenga. Ya no va a poder repetirse la acción, es una sola. Y lo mismo para la acción de impugnación como la de establecimiento. Que se ordena la práctica de la prueba y si el demandado no va a la prueba, se puede entonces presumir que la afiliación está aprobada y declararse la paternidad. Lo que antes no se podía hacer en el sistema anterior, en la nueva reglamentación del Código General de Procesos, sí se tiene un efecto contundente la falta de asistencia de las personas a la práctica de la prueba. Tiene una carga procesal que tiene como consecuencia su incumplimiento el decreto de la paternidad. Ahora, también se va a decretar la paternidad si el demandado no supone las pretensiones aún sin decretar la prueba. Y si se practica la prueba y el resultado favorable y no se pide otra prueba, pues entonces también se decretará la paternidad. Conclusiones. Entonces, las causales de la ley 7568 siguen vigentes y deben exponerse todas las que se consideren presentes en el caso desde la primera demanda, pues ya no podrá formarse una nueva demanda de fracasar la primera. Solo serán objeto de prueba los hechos que se estructuran las causales en el evento en que no sea posible la práctica de la prueba científica, y ni puede dictarse sentencia estimatoria de plano. Puede definirse en los procesos de establecimiento de impugnación aún sin la práctica de la prueba, y uno diría, ¿habría un conflicto normativo? No, porque viene una modificación legal. Entonces, la modificación legal, lo que antes la Corte Constitucional y la Corte Suprema decían que no podía fallarse el proceso sin que practicara la prueba, hoy día, como hay una previsión legal, hay una libertad en la configuración legislativa, entonces, así no se practique la prueba, puede decretarse la paternidad en los casos en que sea renuente el padre a comparecer a la prueba o que no conteste, o que contestar a la demanda no se oponga. Se unifica el trámite procesal y hoy en día es un solo trámite, pues, sin importar que sea maltrato de mayores o menores, que el padre esté muerto o que esté vivo. O que esté vivo. Bueno, entonces ya no hay nulidad procesal por la no comparecencia de la prueba. Vamos a pasar entonces a la acción de impugnación, del Estado civil. Entonces, estábamos entonces viendo cómo se establecía el Estado civil. Se establece de entrada con el registro de nacimiento si se trata de mujer casada o de hijo nacido de unión marital de hecho declarada, o a través de un proceso de investigación de la paternidad por las causales que vimos. Pero el Estado civil de hijo determinado por presunción legal, 213, matrimonio de derecho, o por expresión de voluntad,
en sus dos elementos, maternidad y paternidad, puede ser impugnado para desvirtuar la maternidad o la paternidad o ambos componentes. Pero si el estado civil fue definido por acción de establecimiento o investigación, o fracasó el intento de impugnación de uno de sus componentes, impera el principio de causa juzgada y no puede, por regla general, entrar a discutirse de nuevo el estado así determinado. Entonces, la impugnación del estado civil en curso de la legislación anterior, o sea, me refiero a la impugnación del estado civil presunto, estaba regulado por los artículos 216, 217, 218, 219, 220, y artículos 5 y 6 de la ley 95.890, y en términos generales se estaban dirigidas esas regulaciones a darle exclusividad al padre para demandar la impugnación. O sea, reglamentaba la ley la atribución exclusiva al marido de disponer sobre la paternidad legítima presunta del hijo nacido luego de los 180 días de celebrado el matrimonio. Mientras estuviese vivo, solo él podía impugnar la paternidad. Era un asunto reservado solamente a él. Ahora, ¿cómo puede hacerlo? Dentro de los 60 días siguientes al día que tuvo conocimiento del parto, si probaba que en tiempo en que la ley presumía la concepción, 120 días, estuvo en absoluta imposibilidad física de tener acceso a la mujer. Y para dichos efectos, la residencia del marido en el lugar del nacimiento haría presumir que lo supo inmediatamente, y si estaba ausente desde que volvió, al menos que probarse que hubo por su mujer una ocultación del parto. Ahora, ¿cuándo lo podía demandar? En cualquier tiempo, en caso de haberse decretado el divorcio por causa de adulterio. Si prueba que en el tiempo de los 120 días de la concepción no hacía vida conyugal con su mujer. Artículo 215 y 5 de la ley 95 del 90. Y cuando el nacimiento se haya verificado después del 10º día del mes siguiente al que la mujer abandonó definitivamente el lugar. Y se atribuía la facultad a terceros, a quienes probaron un interés en ello, del hijo nacido después de los 300 días subsiguientes al matrimonio, y a los herederos y demás personas actualmente interesadas. A los ascendientes legítimos del marido, en el mismo término, en el mismo momento, y el término de 60 días se cuenta desde que supieran de la muerte del padre o del nacimiento del hijo, en el caso del artículo 120. Ahora, la ley 75-78 estableció por primera vez una posibilidad de que el hijo demandara, le impugnara su paternidad presunta. Y era cuando el marido, se daba en el evento de que el hijo podía reclamar su paternidad presunta cuando su nacimiento se hubiese verificado después del mes siguiente al día en que el marido o la madre abandonaron definitivamente el lugar. Y esta acción conocería al juez de menores. Era el único caso que tenía el marido. Entonces, ese artículo tercero de la ley 75 fue demandado en una acción de control de constitucionalidad, y la sentencia C-109 de marzo 15 del 95, que es la que da origen al derecho a la filiación natural, al derecho a la legal filiación, estableció que en virtud del derecho que tiene toda persona de reclamar su verdadera filiación y el principio de igualdad de los derechos dentro de las relaciones familiares consagrado en la Constitución, el hijo de mujer casada cuenta con las posibilidades para impugnar la presunción de paternidad. De un lado, si acumula la impugnación de paternidad con una acción de reclamación de paternidad, debe darse aplicación preferente al artículo 406 del Código Civil, y de otro lado, en los casos que el hijo contara con las causales previstas del marido, o sea, le da todas las causales que el marido tenía para impugnar, se las atribuye al hijo. Y da una aplicación y da una constitucionalización al artículo 406. Porque concluye que, dentro de los límites razonables y en la medida de lo posible, toda persona tiene derecho a acudir a los tribunales con el fin de establecer una filiación legal y jurídica que corresponda a su real filiación. Y entonces, para eso da el carácter al artículo 406, que habla de que ni prescripción ni fallo alguno entre cualesquiera otras personas que se haya pronunciado podrá oponerse a quien se presente como verdadero padre o madre, el que pasa por hijo de otros, o como verdadero hijo o padre o madre que les conoce. Le da a este artículo un carácter de constitucional, para garantizar el derecho a la real filiación. Entonces, dice, cuando se acumulen acciones de impugnación y de investigación de la paternidad, no habrá términos de causa. Y el hijo podrá hacerlo en cualquier momento. Eso era así hasta que vino la reforma de la ley 1060 del 2006, que es una reforma muy importante, que es la que establece la extensión de la presunción paternis para parental de hecho, y la que va a cambiar toda la regulación de las causales de impugnación y establecimiento del Estado civil para ligarlas con lo que la ciencia le decía. O sea, la ciencia determinó el establecimiento de la paternidad, y ahora esta ley viene a darle el carácter determinatorio de la prueba genética para de impugnación y establecimiento de la paternidad. Entonces, establece que el hijo que nace después de expirados los 180 días subsiguientes al matrimonio o a la unión marital se reputa concebido en el vínculo y tiene por padre a los cónyuges o compañeros, excepto en los siguientes casos. Y entonces establece acá, cuando el cónyuge o compañero permanente demuestra por qué el medio que no es el padre, esa es la causal.
y cuando en proceso de impugnación, mediante prueba científica, se desvirtúe esta presunción en atención a lo consagrado en el artículo 721 de 2001. Se atribuye facultad de impugnar la paternidad presunta al padre y a la madre desde el resultado del examen científico. Dice el artículo 16, podrán impugnar la paternidad del hijo nacido durante el matrimonio o en vigencia de marital, de hecho, el cónyuge, compañero permanente y la madre, dentro de los 140 días siguientes a aquel que tuvieron conocimiento de que no se es el padre o madre biológico. ¿Cómo se tiene conocimiento de que no se es el padre o madre biológico? Cuando hay resultado de la prueba genética o la prueba de incompatibilidad de los factores de esa sangre, que también tiene ese efecto. Entonces, se atribuye la facultad de impugnar en cualquier tiempo la filiación y se realza el valor de la prueba científica, que también podrá pedirla el verdadero padre o madre biológico, de acuerdo con la sentencia que veíamos. Ahora, el hijo podrá impugnar la paternidad o la maternidad en cualquier tiempo, en el respectivo proceso que establecerá el valor probatorio de la prueba científica, si así lo considera, y también podrá solicitar el padre o la madre quien acredite supuestamente ser el padre o madre biológico. Para facilitar el establecimiento real de la real filiación y en protección del interés superior del menor, se impone convocar al presunto padre y definir allí la paternidad. Cuando se impugna la paternidad, el juez debe citar al presunto padre, si se sabe quién es, para que quede ahí definido no solamente la impugnación de la paternidad, sino el establecimiento. Entonces, dice el 218, el juez competente que adelante el proceso en la reclamación de impugnación de la paternidad o paternidad de oficio, petición de parte, vinculará el proceso siempre que fuera posible al presunto padre biológico o al presunto padre biológico con el fin de ser declarado en la misma actuación procesal la paternidad o la maternidad, en aras de proteger los derechos del menor, especial a tener una verdadera identidad y un nombre. Y se faculta a los herederos de fallecido padre o madre de no haber vencido el tiempo que tenía él para impugnar, para que los 140 días siguientes a la muerte o nacimiento y luego de ocurrido el óbito, salvo que el padre o la madre no quisiera o no hubiese reconocido al hijo como tal, un testamento hubiera dejado posibilidad de que se demande igual que en el, no obstante lo absurdo, porque si nace después de 300 días de cuando pues ya no será hijo legítimo. Se deroga el artículo 21, se deroga las demandas y se amplía a los descendientes de la madre y la facultad otorgada así no tengan derecho, para impugnar así no tengan derecho a la herencia. Se elimina la referencia al cumplimiento de los términos de caducidad en estas acciones y la situación de la madre sin obligada comparecencia y la prohibición de su confesión de adulterio. Para mantener tan solo la designación de un curador de ser necesario para el hijo. Una vez impugnada la filiación del hijo, si fuere menor de edad, el juez nombrará al curador si lo necesita para el proceso. Se precisa que mientras que dicte sentencia, se accede a la pretensión de impugnación, se presume el estado civil establecido, pero una vez exista la sentencia, pues tiene el autor derecho a reclamar impugnación. Pero en el proceso, pues se sigue presumiendo la paternidad que no sea desvirtuada. Entonces, el artículo 14 deroga el artículo 3, que regulaba la posibilidad que el hijo demandara la paternidad presunta en esos tres casos. En resumidas cuentas, puede provocar la impugnación de la paternidad presunta el padre, la esposa, la compañera, dentro de los 140 días siguientes, aquel que de que no sea el padre o madre biológico. El hijo en cualquier tiempo. Artículo 217, también podrá solicitar la prueba el padre o la madre que inacredite su pariente ser el presunto padre o la presunta madre biológica en cualquier tiempo. En los 140 días, los ascendientes del padre o la madre, los verdaderos padre y madre de aquel que pasa por hijos de conformidad. Entonces, pues, dice ni prescripción ni fallo alguno entre cualquiera de las otras personas que haya podría ponerse a quien se presente como verdadero padre o madre de quien pasa como padre hijo de otros. Y la atribución a tercero a quien puede tener interés con el hijo nacido después de los 300 días siguientes a la elección. Ahora, en el Código General del Proceso, volvemos a ver la misma norma que con los cambios que ya dijeron. Faltaría la impugnación del reconocimiento. O sea, la impugnación del reconocimiento tiene una regulación que hoy día fue modificada, el artículo 248, la legislación actual, que viene a establecer lo mismo, va a vincular, ya no por la ley, sino por la jurisprudencia, el resultado de la impugnación a la prueba genética. Las causales son que el reconocido no haya podido tener por padre a quien lo reconoce, al reconociente, o que el reconocido no haya tenido por madre a quien figura en su registro, probándose el falso parto o suplantación de parto. Y lo importante que mirar es que en la nueva norma, el artículo 38 viene a establecer en la regulación del 246 que podrá impugnarse la paternidad cuando el padre que reconoció tiene un interés para hacerlo. ¿Y cómo se mide ese interés? Entonces, el interés se va a medir a partir del resultado de la prueba genética. O sea, no era ya antes. O sea, cuando un padre reconoce al hijo como suyo, lo reconoce, puede reconocerlo de dos maneras. Puede reconocerlo porque
tenga la certeza de que es su hijo. O puede reconocerlo, perdón, tenga reconocimiento de certeza de que no es su hijo. No falta el padre que por ganarse los favores de la madre del niño, le reconoce al niño que ya ha nacido, se lo reconoce como su hijo y entonces sabe que desde el principio conocido suyo. En ese caso, cuando el padre reconocedor de entrada sabe que no es su hijo, el término de caducidad, que es de 60 días a partir de la ley 1060, entonces se va a contar a partir del mismo acto de reconocimiento. Pero si el padre no lo reconoció, no sabía que no era hijo suyo, si el padre creía a conciencia que sí era hijo suyo, pues el término se contará según la norma, según a partir de que surge un interés. ¿Y cuándo le surge ese interés? Y aquí viene la jurisprudencia a equiparar la situación del padre extramatrimonial con el padre matrimonial. Y dijo que ese interés va a surgir a partir del resultado de la prueba genética. O sea, el interés para impugnar del padre, cuando el padre reconoció, sin saber que ese era hijo suyo, pues va a surgir a partir de cuando se haga el resultado de la prueba genética. Equiparó por jurisprudencia lo que por ley no se había establecido, porque en ley se ha sentencia del 4 de diciembre del 2006, 12 de diciembre del 2007, entre otros. Entonces se pregunta si esa situación del Estado civil de tener esa condición desvirtúa la existencia de un Estado civil en la medida en que todo va a depender de la prueba genética. Pues no, porque el legislador señala que la demanda de impugnación de la prueba genética, que el demandar la prueba genética le da 14 días, 60 días a partir del resultado de la prueba para que pueda entonces entonces demandar la investigación. Siempre el padre va a tener espacio, aún a sabiendas de que no es el padre, pueda decidir si demanda o no demanda la impugnación. Bueno, con este terminal atropellado, para respetar el tiempo que se me dio, cerraría diciendo que la prueba genética cambió tanto los sistemas de investigación como de impugnación del Estado civil. Es determinante para ambos procesos. Su resultado determina la filiación. Se cuenta el término de caducidad de estas acciones a partir del resultado de la prueba. No hay término de caducidad cuando se acumulan las acciones de impugnación y establecimiento del Estado civil, y todo conduce a que se da prevalencia al derecho de la real filiación, que no es como en Molière con el médico paros. Yo tengo derecho a tener determinado quién es mi real papá y quién es mi real mamá, y por eso puedo demandar la impugnación de la paternidad en los términos que se dejaron expuestos. Bueno, muchas gracias. Doy así por terminar la charla. Muchas gracias, apreciado doctor Dumes, por su muy clara y precisa disertación acerca de este tema tan interesante. Vamos al fragmento de preguntas, doctor Dumes, y vamos con la primera. ¿Conocer el resultado de la prueba genética puede causar inestabilidad en las relaciones familiares? Sí, claro. Es indiscutible que al condicionar el Estado civil al resultado de una prueba genética, nos lleve a que pudieran generarse relaciones de inestabilidad en el Estado civil, puesto que va a ser el resultado de esa prueba el que lo determine. Pero de todas maneras, el legislador fue sabio, le dio al padre un término para que, no obstante el resultado de la prueba, decidiera si quiere entrar o impugnar o no el Estado civil. Por lo general, hoy día es muy fácil acudir a los laboratorios de genética y hacer la prueba, y en esa medida tendrá un espacio de determinar si se mete en el problema de demandar o no demandar una investigación de la paternidad o una impugnación de la paternidad. Doctor Dumes, ¿altera el régimen de filiación o parentesco la forma como se registra el orden de los apellidos de los hijos? Digamos que con el artículo 54 de la ley 54 del 89, la Corte Constitucional declaró la exequibilidad modulada de esa sentencia y dijo que a partir de junio del año entrante entraría a regir la regulación de que ya no es inconstitucional que la norma establezca el orden en que se registran hoy día los apellidos, primero del padre y luego de la madre. La Corte dijo, no, eso va en contra de la igualdad de género, y por lo tanto los
cónyuges, los cónyuges, los compañeros permanentes o el papá y la mamá que van a registrar son los llamados a determinar en qué orden se va a establecer los apellidos. Si primero el papá y luego el de la mamá. Y si no se ponen de acuerdo, deben someterlo a un sorteo, dice la Corte. Pero moduló la sentencia en el sentido de que hasta el 22 de junio del año 2022 es que entra a regir esa nueva regulación. Sigue rigiendo actualmente que primero es el apellido del padre y segundo es el apellido de la madre. Pero está para sanción presidencial el proyecto de ley 293 y 290 de la Cámara y 293 y 290 de la Cámara y 298 del Senado. Hay una conciliación y está para sanción presidencial la norma que regula, y lo regula de igual forma como dijo la Corte, que son los padres quienes deciden si el primer apellido es el de la mamá y el segundo apellido el del papá o viceversa, y si no, pues mediante sorteo. Ahora, esto no varía la afiliación, no lo varía porque simplemente va a haber nota de saber si el primer apellido es del padre y el segundo apellido es de la mamá. Luego la relación va a quedar exactamente igual. Solo que tendremos que ir al registro para saber en qué orden se escribieron los apellidos del hijo registrado. Doctor Gómez, ¿qué aplicación tiene la presunción del artículo 213 del Código Civil respecto de los hijos nacidos en unión marital de hecho? Muy bien, si uno mira la regulación de la ley, dice que la presunción paterinés se aplicará a los hijos matrimoniales y a los nacidos en la unión marital de hecho declarada. O sea, que sea declarada implica que haya habido o bien una sentencia judicial que la declare o bien una manifestación de los compañeros permanentes que acuden a una notaría y deciden declarar y probar que tienen una unión marital de hecho. Mientras no esté declarado, no tiene ningún efecto. Tendrá efecto solamente cuando previamente se haga esa declaración. Un consejo que uno le puede dar a la gente que uno conoce y que vive en una unión marital de hecho es que hagan esa declaratoria. Es simplemente acudir a la notaría, hacer una notaría, llevar unas pruebas elementales y declarar probada para que tenga valía esa presunción del Estado civil, esa presunción de la paternidad y maternidad derivada del hecho de la existencia de una unión marital de hecho. Es decir, la presunción del artículo 213 está condicionada a que haya habido la declaratoria de unión marital de hecho. Mientras que eso no ocurra, las parejas que viven en unión marital de hecho no estarán cobijadas a sus hijos por esa presunción. Nuestro agradecimiento especial al doctor Juan Manuel Dumes Arias por su clara, precisa y ponderada explicación sobre las acciones de impugnación y establecimiento del Estado civil, las cuales han permitido su regulación legal y sus modificaciones con ocasión de los cambios tecnológicos y sociales, los que han impactado en la afiliación familiar de cada persona, al abrir una nueva posibilidad, determinando o excluyendo casi al punto la certeza, la paternidad o maternidad de una persona y las responsabilidades que de ello se derivan. Agradecimiento también a todos los servidores y servidoras judiciales y en general a todas las personas que se han interesado en esta conferencia virtual. Y a propósito del tema de hoy, nos despedimos con una frase del humanista, matemático y poeta italiano León Battista Alberti. El mejor legado de un padre a sus hijos es un poco de su tiempo cada día. Muchas gracias.